llevo 20 años trabajando con normativa en la administración pública y los últimos 10 con producto con marcado C, ¿vale? Inspección de producto, inspección documental y demás. En el año 2020 empecé a emprender y mi primer contacto con el emprendimiento, como la mayoría o como casi todos los que nos estarán viendo ahora mismo, fue Amazon. Si tú te traes con el famoso DDP, y lo entrecomillamos el DDP porque realmente no es un DDP, estás haciendo una importación fraudulenta. Pero basar tu actividad, basar todo tu negocio en algo que la importación es el pilar del negocio, de este negocio, finalmente uno de ellos, ¿no? Si esos pilares están podridos, ¿no? Porque estás importando ilegalmente, pues en algún momento se caerá el edificio. Porque mucha gente se piensa que el C es como una especie de distintivo europeo a la calidad o a la seguridad y que tú se lo puedes estampar a lo que quieras, ¿vale? Y no es así. Bueno, al final la respuesta sería, hay normativas en las que tienes que basarte en la intención de venta, según el tipo de producto, y hay otras que es realmente complejo, ¿no? Sobre todo en juguetes y donde yo se suele optar es por lo más restrictivo. Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de este podcast, Círculo FBA. Bueno, mi nombre es Jordi y hoy estamos con un invitado muy especial, Abel, de Certify. Y bueno, pues creo que nada mejor que Abel, que nos cuentes, pues bueno, pues cómo has llegado hasta aquí, ¿no? A este podcast, por qué estás aquí, todo tu proceso, incluso, pues oye, de dónde naciste, lo que quieras, ¿no? Hasta el punto de hoy. Para que pues la audiencia te conozca un poquito. Muy buenas, pues gracias Jordi en primer lugar, es un placer estar aquí contigo y que luego nos vea tu audiencia. Y bueno, pues ¿por dónde empezar? Pues tampoco me voy a ir un poco lejos, pero muy breve. Yo llevo 20 años trabajando con normativa, ¿vale? En la administración pública y los últimos 10 con producto con marcado C, ¿vale? Inspección de producto, inspección documental y demás. En el año 2020 empecé a emprender y mi primer contacto con el emprendimiento, como la mayoría o como casi todos los que nos estarán viendo ahora mismo, fue Amazon, ¿vale? Fue el típico anuncio de Amazon que te salta de vente a vender en Amazon, tal. Pues dije, ostras, y yo ya había estado haciendo alguna cosa, bueno, típico de las reviews que todos sabemos de Amazon, y conocí a Amazon. Y dije, pues voy a probar por aquí, ¿no? Estuve un tiempo, bueno, de hecho, sigo teniendo participación en una empresa que vende en Amazon, nunca me he despegado de ello. Tuve una marca, la conseguí vender bastante bien, la verdad. Y bueno, y como digo, sigo teniendo participación en una empresa que sigue vendiendo en Amazon y estoy muy, muy ligado al mundo de Amazon y sigo estando en el día a día. Fruto de esto empecé a conocer a vendedores, ya sabes, por los grupos de Telegram y demás, pues bastante participativo, y me di cuenta de que había una necesidad de conocimiento o de cumplimiento normativo, o al menos no se estaba prestando a unos precios asequibles, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos las consultoras tradicionales, los grandes laboratorios y demás, y dije, se me encendió ahí un poco la bombilla. La verdad que yo no fui buscando la idea, fue un poco la idea la que me vino a mí, y por conocimiento era mi área de expertise y de trabajo desde, como ya digo, casi 20 años. Y monté una consultoría hace un par de añitos y empecé a asesorar a vendedores de Amazon, de e-commerce en general e importadores. La característica común entre todos mis clientes es que pues casi todo eran pymes, SL pequeñitas, catálogos pequeños, de entre 1 y 10 productos aproximadamente, casi todo vendedor de Amazon. En este proceso, pues, he atendido a más de 500 vendedores o barra importadores y con mucho éxito, la verdad, todo se ha dicho. Y como parte de este proceso, pues, conocí a mi socio, al que es mi actual socio en Certify, Nacho. Yo ya traía esta inquietud de que aquello que yo hacía era difícil de escalar. Pues como te puedes imaginar, todo lo que tenga que intervenir en la mano humana de manera activa no se puede escalar, salvo con fuerza de más humanos, ¿no? Por aquel entonces empezaba un poco el boom de la IA, aunque Nacho ya estaba trabajando con IA desde mucho antes, y empezamos a hacer nuestras pequeñas primeras pruebas de concepto, ¿no? Y vimos que aquello que yo hacía se podía automatizar. No solo eso, se podía mejorar incluso, porque lo que yo le daba a los clientes era, digamos, como un informe, ¿no? Algo a un precio económico para que se pudieran permitir, pero que en ningún caso sustituía a la documentación que luego ellos tenían que elaborar. Pero con Certify ya nos dimos cuenta de que eso sí se podía hacer.
y ahí nació Certify. O sea, aquella consultora fue el germen de lo que hoy es Certify. Y esa es un poquito mi carrera, mi trayectoria profesional, que siempre ha estado muy ligada a la normativa. Ok. Bueno, para los que no conozcan, ¿cómo definirías Certify, no? O sea, con 2-3 frases, ¿qué es exactamente? Vale, Certify es un Agent as a Service, ¿vale? Un AAS que proporciona al vendedor o importador de producto físico toda la documentación que requiere para poder importar y comercializar su producto dentro de la Unión Europea con éxito, ¿vale? No somos una guía, no somos un consultor online, no somos un chat GPT de turno, no, somos en una plataforma que ejecuta, ¿vale? Que le da al cliente la documentación, como le damos un paquetito listo para firmar y a vender directamente. Ok, vale. Y ahora pues vamos por partes porque quiero empezar por un tema quizás más controversial, ¿vale? Que yo sé, pues, ¿qué opinas de todo este pues, DDP con chinos que se hace? Vamos a comentar ambos, ¿no? Yo también sé qué hacen estos chinos realmente, qué problemáticas nos puede acarrear que eso sea nuestro modus operandi de trabajar como autónomo, como SL, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, pues para formar a la gente y que cada uno tome sus decisiones, ¿no? Pero opiniones, qué hacen, ¿no? Primero, pues, qué hacen y opinión al respecto. Vale. A ver, aquí tenemos que diferenciar, en primer lugar, el DDP es un Incoterm que si se realiza bien hecho, yo sé que tú te estás refiriendo al DDP tal cual lo hacen los Sí, chinos. lo sé. No, o sea, me encanta que hayas ido por ahí, y perdona que te corte ya ahora, porque lo que hacen los chinos realmente no es un DDP, a no ser que si lo contratas a tu proveedor. Porque es que Correcto. hay gente que me viene y me dice, no, es que he hecho DDP, entonces le has pagado, pues, transporte y producto a tu fabricante. Y dicen, no, yo he contratado a otro chino para que me haga DDP. Entonces eso no es DDP, porque Bueno, o sea, la responsabilidad es tuya, ya deja de ser de tu fabricante, ¿no? Bueno, y te continúa. aquí la cuestión es que al final, y es lo que yo le digo a la gente, pero ¿cómo sé? Digo, a ver, tú vas a importar, tú eres el importador, tienes que tener un DUA, bueno, ahora ya no se llama DUA, parece que se llama H1, que ha cambiado ahora hace unos días, pero bueno, vamos a llamarle DUA como siempre. Tienes que tener un DUA, ¿vale? Una declaración aduanera a tu nombre. En el momento que tú no tienes una declaración aduanera a tu nombre, ahí no se sabe muy bien lo que estás haciendo. Estás haciendo una importación fraudulenta, claramente. ¿Qué hacen los chinos? Aunque bueno, ahora he escuchado de que se hacen compras intracomunitarias porque algunos chinos están basando su sede en Europa y tú la transferencia se la haces a un europeo. Ahí estás haciendo una compra intracomunitaria, ¿vale? No estás importando nada porque está ya dentro del mercado de la Unión. Eso es otra cuestión. Pero si tú te traes con el famoso DDP, y lo entrecomillamos el DDP porque realmente no es un DDP, estás haciendo una importación fraudulenta. Para empezar, lo primero que hacen los chinos, y no quiero estigmatizar aquí a nadie ni muchísimo menos porque esto lo hacen en todas las regiones del mundo, pero al final China es el almacén, es la fábrica del mundo, ¿no? ¿Qué hacen en primer lugar? Falsear los códigos arancelarios para pagar menos aranceles, infradeclarar el valor total de la mercancía, con lo cual pagan menos impuestos, y luego también con ese cambio de códigos arancelarios también intentan burlar los controles a nivel de producto físico. Es decir, es un fraude en toda regla, ¿vale? Tanto a nivel fiscal como aduanero como de importación. Esto quiere decir, yo he hecho DDP, ¿vale? Pero, hay que meter las cosas en su debido contexto. Oye, que voy a testear un producto 100, y esto ya se aleja un poco de mí, 100 unidades. Pues ostras, trae DDP 100 unidades, no te va a pasar nada. No, es que llevo vendiendo en Amazon 5 años y no he hecho ni una importación como Dios manda. Entonces, amigo, mal. Pues perdona que te corte otra vez. Gracias por esto también. Yo soy totalmente partidario de lo que acabas de decir. O sea, quiero decir, a mí me preguntan, ¿y me puede pasar algo por 100 unidades? A ver, por poder, algo puede pasar. Es decir, pero si es verdad que si no es tu modo superandi y pues realmente es para testear, pues hacerte a lo mejor
todo el trabajazo que es lo otro, todas las problemáticas, pues quizás ya que existe esta posibilidad, pues bueno, digamos que no es lo peor que podría pasar, pero si es tu modo superandi, es que antes o después yo lo he visto, o sea, y he visto gente que recomienda este tipo de cosas y me dicen, es que no le ha pasado nada. Yo, ya, pero lleva 5 años vendiendo en Amazon. Porque si no llega los 4 más 1, aún la cartita le puede llegar. Y yo conozco a gente que al 4 más 1 le ha llegado la cartita. Entonces, bueno, ya te dejo continuar simplemente para dar matices. Eso es así, ¿no? Y en los mentideros siempre se oye a nivel bueno, de controles, perdón, de inspecciones de Hacienda y demás, lo de deja que la vaca engorde, ¿no? Deja que la vaca engorde los años antes de que prescriba la infracción de turno, o si no es delito, ¿no? Depende de la cantidad defraudada. Y luego vamos a por esa persona. Ya digo que yo desde el principio, de hecho, si te metes en mi blog de la anterior consultoría, ya tengo hace 2 años y pico, ya tengo un artículo hablando sobre esto. Yo jamás voy a recomendar hacer una ilegalidad, pero soy el primero que ha hecho DDP y sigo diciendo lo mismo, para hacer un pequeño testeo de producto, unas cuantas unidades. Oye, me voy a traer 100 de esto, 200 de otro, ahora voy a testear, ¿vale? No va a pasar nada. Te puede pasar, ¿vale? Pero lo normal es que no pase nada. Pero basar tu actividad, basar todo tu negocio en algo que... O sea, la importación es el pilar del negocio, de este negocio, finalmente uno de ellos, ¿no? Y si esos pilares están podridos, ¿no? Porque están importando ilegalmente, pues en algún momento se caerá el edificio. Pero una cosa que a mí también no, bueno, de este mundo, ¿no? De ilegalidades y tal, yo he hablado con varios chinos y muchos ni siquiera, por ejemplo, vamos a decir que quieres traer contenedores. No te quieren hacer contenedores, te dicen precio por kilo. Y me dicen, pues 1 euro, 2 euros, el que sea. Yo, pero si me traigo a 0,20, a 0,30, cuando yo cierro un 40 high cube. Ya a ese punto no les interesa a los chinos tampoco. O sea, no sé, ¿qué opinas de esta parte? Porque obviamente si tú estás importando como importador algo normal, además de los términos de pago que te dan los transitarios españoles, si tienes una empresa líquida y demás, ¿vale? Es mucho más barato. O sea, bueno, a mí al menos no me salen los números a los precios que dicen los chinos si vas a volumen más cerrado de contenedor. Aquí la cuestión es que, como tenemos una gran masa de vendedores que empieza, que por H o por B muchos se quedan por el camino, pero constantemente se renuevan, ¿no? Y al final son autónomos, empresas que empiezan y que traen muy poca cantidad. En ese caso sí que los gastos fijos que puedes tener, porque como sabes con un transitario X español tienes pues, los gastos variables que puedas tener, pero luego vas a tener unos gastos fijos. Pues, gastos fijos de Soibre, X, no sé qué. Y eso va a ser el mismo gasto, traigas 1 kilo que traigas un contenedor. Ahí en ese caso sí que les puede salir más rentable. En otro caso en el que te puede salir más rentable, pues puede ser en cierto tipo de mercancías, estamos hablando de DDP, ¿vale? No traerlo con ellos, o sea, el DDP ilegal, cierto tipo de mercancías con cuestiones arancelarias muy elevadas, como textil en China está, ahora mismo no sé si es un día un 12%, pero es bastante alto. Pero en definitiva, como tú bien dices, y nosotros, y yo eso lo he visto y lo he vivido yo, cuando ya empiezas a traer cierto volumen, que tampoco podría decir, no sé, si 500, 600 kilos, podré por decir un número, yo en ningún caso he visto que traerlo con un transitario chino salga más económico que con uno español, en ninguno. No, jamás. Y además, obviamente a nivel documentación tienes que tenerlo todo en regla, pero bueno, a nivel precio vamos, yo creo que no hay color, ¿no? luego vas forjando una relación también con tu transitario español, con los 1, 2 o 3 con los que tengas. Luego las condiciones económicas, como bien has dicho, de pago a X, 30, 60 días tras la recepción, que tú cuando pagas en China te estás descapitalizando. Te descapitalizas y la mercancía te llega en 60 días. Con el transitario español no. Y luego, a ver, cada uno tendrá su transitario. A mí siempre me ha gustado elegir transitarios más pequeños, tiras de teléfono. Oye, ¿qué pasa? Que hay una relación más cercana y con el transitario chino, para mí todos son mayores complicaciones.
esto es muy opaco también. Y claro, que vaya el chino al puerto, si te lo han parado o lo que sea, que vaya el chino al puerto y solucione tu problema. Complicado. Yo he llegado a ir al puerto, a aduana, bueno, historias de, bueno, pues cuando tienes problemas, yo creo que pues, a todos nos ha pasado, cuando tienes problemas prefieres decir, oye, yo prefiero tenerlo todo en regla, tal, antes de que chuparme el problema que ya lo he visto y gente que a lo mejor empieza y dice, no, yo ilegal, o sea, así, tal, no sé qué, te lo está diciendo alguien que ha sufrido esos problemas, o sea, es decir, ya no estás hablando de 100, 200 unidades, o sea, te traes 1000, 2000 unidades, oye, regularizar las cosas porque en algún momento te va a explotar, ¿no? Vale, y pasamos pues un poco a siguiente pregunta, ¿vale? Pues tema de tipologías de producto. Si tú tuvieses que hacer un ABC de cosas que a chequear por la persona, pues, oye, pues declaración de conformidad, esto test, tal, pues ¿cuál sería? Vale, en primer lugar, o sea, el A sería intentar determinar cuál es la normativa aplicable al producto que vas a traer. Eso es Vale. algo que a priori la gente se cree que lo puede hacer con ChatGPT y lo puedes hacer para ciertos productos, pero no para todos. Hay productos... tenemos un problema que realmente no es un problema, ¿no? Tenemos una característica en nuestra legislación que, además de ser muy amplia y compleja, es ambigua. Y mucha gente me pregunta, a ver, ¿por qué los que hacen las leyes, ¿no? El legislador hace la normativa ambigua? Pues muy sencillo, porque tú no puedes hacer una definición, por ejemplo, de juguete de una manera encorsetada, porque la cantidad es imposible de abarcar la cantidad de productos tipo juguetes que pueden existir. Son infinitos. Y cuando se terminan, vuelven a ser infinitos porque una nueva persona diseña otra cosa nueva. Por eso es la ambigüedad, ¿no? Por eso la definición de juguete te dice que es todo producto que pueda ser usado por una persona menor de 14 años con características de juego o no. Ese o no, ¿en qué quedamos? ¿O sí o no? Pues esa es la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad que acaso ha hecho el legislador le otorga a las definiciones para poder abarcar toda la casuística de productos. Entonces, en un primer término, intentaría saber o determinar cuál es la normativa aplicable al producto. ¿Cómo lo puedo saber esto? Hay una serie de normativas que es muy sencillo de saber. Por ejemplo, si el producto es electrónico, ya lo tienes. Podríamos separar para hacer una clasificación sencilla los que tienen marcado CE, por ejemplo, y los que no. Vale. Los que tienen marcado CE, vamos a hablar un poco así a grosso modo, ¿no? No me gusta generalizar, pero bueno, para dar una pincelada. Todo lo que tiene marcado CE, por ejemplo, requiere ensayo de laboratorio, ¿vale? Y los ensayos de laboratorio ya sabemos que incrementa el coste. Ahí ya entraríamos en si tu proveedor te lo facilita o no te lo facilita. Productos sin marcado CE, hay algunos que requieren ensayo de laboratorio, pero no todo, ¿vale? Por ejemplo, los materiales en contacto con los alimentos lo requieren, productos de puericultura también, que de hecho el SOIBRE ahora controla mucho los productos de puericultura. Esos no lo requieren. Pero esa clasificación estaría bien. Marcado CE, no marcado CE. Y ahora me dice, ¿y qué lleva marcado CE? Muy sencillo. Hay un listado de, no me la sé de memoria, pero 20 y pico normativas que tienen marcado CE. Todos los productos electrónicos, todos los equipos de protección individual, ¿vale? Los EPI, un arnés, en todos los productos sanitarios, todos los juguetes, y aquí viene una de las complicaciones de determinar si el producto es juguete o no. Las máquinas, bueno, en fin, hay una serie de normativas que llevan marcado CE, que tú pones en Google normativa marcado CE y te salen, ¿vale? Entonces, ahí podríamos ya tener un primer paso de saber cuál es la normativa aplicable a tu producto. Una vez sabido eso, tienes dos opciones. Si lo quieres hacer por tu cuenta. O sea, si lo quieres hacer por tu cuenta, solo tienes una opción, que es leerte la normativa. No te queda otra, ¿no? Si ya sabes que tu producto es un... pequeñita, ¿verdad? Claro, Que es corta. aquí viene la cuestión. Entonces, por eso surgimos nosotros y surgen consultores de todo tipo, pero no solo para... Es como la normativa fiscal. Pues es que tú te vas a poner a hacerte tus declaraciones de tu empresa. Pues no, para eso hay consultores para ello, ¿no? Tú te vas a poner a, qué sé yo, a defenderte, ¿no? En un juicio penal, no sé si ni siquiera si se puede aquí en España. Pues no, pues para eso hay abogados penalistas, ¿no? Pues esto ocurre prácticamente lo mismo. Aún así, si
estás familiarizado con la normativa por tu trabajo o por lo que sea, hay normativas que realmente no son tan difíciles de entender, ¿vale? Por ejemplo, la Directiva sobre Seguridad en los Juguetes no es una normativa técnica, como si te metes, qué sé yo, en la de red para los productos que llevan Wi-Fi y Bluetooth y demás. Ahí ya sí hablamos de cuestiones técnicas. Yo, de hecho, soy de letras, no tengo ni idea de cuestiones técnicas, pero ahí ya te metes en onda de rollos, ¿no? En cuestiones más complejas. Pero hay normativas que si más o menos tienes facilidad de palabra, estás acostumbrado a leer, las puedes leer y más o menos puedes saber por dónde van los tiros. Pero así resumiendo sería, lo primero, determinar la normativa aplicable, saber qué normativa afecta a tu producto y como continuación, pues intentar bucear un poco en la normativa que te aplica. Y yo aquí siempre le digo lo mismo a los clientes, pues sobre todo con los que trabajaba antes, tienes un catálogo de 10 juguetes. Si tienes un bazar que vendes 50 tipos de categoría de producto, no te voy a decir que te aprendas las 50 normativas que afectan a tus productos. Pero si eres una marca de juguetes y solo te afecta la directiva sobre seguridad de los juguetes, pues hombre, deberías de tener un mínimo conocimiento, ¿no?, sobre la normativa que te afecta. Al final es tu trabajo y es donde debes poner tu expertise, ¿no? Pero básicamente la respuesta sería esa. Vale. Y bueno, me viene perfecto lo que has dicho, el tema del CE, porque a mí hay gente que me dice, es que me tengo que sacar el CE. Que yo entienda, el CE lo tienes por cumplir la normativa, o sea, no te lo otorgan. Dime si me equivoco. A ver, aquí lo primero que hay que tener meridiano es que solo se le puede poner el marcado CE a un producto cuya normativa lo indique, ¿vale? Eso es lo principal. Porque mucha gente se piensa que el CE es como una especie de distintivo europeo a la calidad o a la seguridad y que tú se lo puedes estampar a lo que quieras, ¿vale? Y no es así. De hecho, es sancionable ponerle el marcado CE a un producto. Y esto es muy sencillo, la razón de por qué. Porque tú imagínate, una toalla no requiere marcado, no debe llevar marcado CE. Pues imagínate que algún lumbreras le ha puesto el marcado CE a una toalla y una señora o un señor va a comprar y ve dos toallas. Una sin marcado CE, bien puesto, y otra con marcado CE mal puesto. Pues ese señor, que no tiene por qué saber de normativa, pero sí que sabe que el CE es algo como bueno, entre comillas, pues se va por la toalla que lleva el marcado CE, ¿no? Porque puede decir otra. Es decir, se está produciendo ahí una desigualdad con una empresa que encima está incumpliendo. Entonces, sabiendo eso y teniendo eso claro, sabemos que hay ciertos productos que requieren marcado CE sí o sí. Pues eso es sí o sí. Es decir, tú no puedes comercializar un producto de esa categoría normativa sin que lleve el marcado CE. Al igual que no se lo debes poner a productos que no tengan que llevarlo. ¿Y qué es el marcado CE? El marcado CE no es más que un símbolo que avala una serie de cuestiones previas que se han realizado. ¿Qué cuestiones son? Has evaluado la seguridad del producto mediante ensayos de laboratorio, mediante el control de la fábrica a nivel interno, etcétera. Se ha realizado una evaluación de riesgos por escrito, una declaración de conformidad, bla, 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 tienes tu documentación técnica y ahora dices, ahora mi producto es acreedor del marcado CE, se lo estampo, pero no antes ni en ningún momento. Efectivamente. Es un poco eso que hay gente que dice, oye, pero ¿cómo me lo saco? Bueno, pues es que necesitas el resto de cosas y no te lo va a dar nadie. O sea, quiero decir, la entidad, o sea, los T-Report, todo eso es lo que te van a dar otras entidades para que tú puedas estamparlo en tu producto, porque cumple todo lo que obviamente te dicen pues las compañías, pues SGS o la que sea de test. Genial. Vale. Tú si dijeses, oye, voy a empezar en Amazon o a importar, me da igual, con relativamente poco capital, ¿qué nichos o a nivel de importación tú crees que pues son más asequibles? A nivel, o sea, ya no digo saber lo que se necesita, sino pues toda la burocracia, etc. Vale. Hay que tener lo primero en consideración que todo producto físico requiere documentación técnica, ¿vale? Desde una toalla
hasta un juguete, hasta un dispositivo móvil. Esto es, debido a la directiva anterior, que fue sustituida por el famoso RGSP que entró en vigor hace un par de años, pues a raíz de ahí, ¿vale? Esa misma normativa te dice que la documentación debe ser directamente proporcional a la peligrosidad o dificultad del producto. Claramente no es lo mismo la documentación que debe tener una toalla como un producto que debe usar un niño o un de puericultura, ¿vale? Ambos están bajo el RGSP, pero tienen distintas consideraciones. Partiendo de ahí, no voy a decir a cuál iría, pero voy a decir, por ejemplo, a dónde no iría. No iría a productos insecticidas, ¿vale? No iría a productos desparasitantes para animales. Son extremadamente caros los collares, todo este tipo de certificar. No iría por productos sanitarios complejos. No iría a por equipos de protección individual de categoría 2 y 3 complejos. No iría a cierto tipo de productos electrónicos, no a todo, porque aquí hay gente que se piensa que los productos electrónicos son muy caros, pero al final depende del producto, ¿no? A por algunos de ellos, básicamente a ese tipo de categorías, ¿vale? Luego el resto son más o menos asequibles dependiendo del bolsillo de cada uno, eso está claro. Pero, por ejemplo, material en contacto con los alimentos, puedes, de una tabla de cortar de acero inoxidable, puedes hacer el ensayo por 200 euros. Pero de una botella de silicona con polipropileno, no sé qué, te vas a 1.000 euros, ¿vale? Por el tipo de material. O sea, la horquilla es muy grande. Entonces, pero esas que no he dicho sí que no las tocaría de inicio. Luego todo se puede atacar, ¿no? Y al final eso es una barrera de entrada también. Pero de inicio no me complicaría ni me iría mucha gente. No, pues quiero vender el collar de no sé qué. Pues prepara 20 o 30.000 euros. Sí. Mira, justo pues, vamos a entrar un poquito también en eso. Productos que no está claro si necesitan o necesitan, ¿cómo abarcáis ese tipo de productos? Está el típico que no se sabe si es médico o no es médico y está ahí un poco en el limbo. ¿Qué opinas sobre esto? Aquí la casuística se da básicamente en 4 o 5 normativas, que básicamente son productos sanitarios, juguetes, equipos de protección individual y alguna otra. ¿Qué ocurre con el producto sanitario? Pues que la propia definición aquí te incluye la intención de venta o la intención comercial. Claramente, si tú vas a vender un tensiómetro, por ejemplo, o un aparato para medir la glucosa, ahí da igual la intención comercial que tú digas. Eso es un producto sanitario sí o sí. Pero luego nos encontramos con las famosas tiras nasales, que ahora está tan de moda, los tapabocas estos que ahora se ponen para no roncar o no sé qué, rodilleras, coderas, muñequeras. Aquí la línea es compleja. Para mí, por ejemplo, lo de la nariz, para mí eso es un producto sanitario sí o sí, 100%. Y casi nadie tiene el CE aquí, casi nadie lo tiene bien. El día que alguna autoridad de vigilancia del mercado le dé por meterse aquí, pues irán todos pues irán bien lejos. Pero por ahora no lo están haciendo. Para mí eso es un producto sanitario 100%, porque la intención de venta, ¿cuál va a ser aquí que no sea ayudar a respirar? Es decir, o a respirar mejor, o a la congestión, o a lo que sea. Para mí eso es una condición física, con lo cual es un producto sanitario. Pero, por ejemplo, una codera, ¿vale? Una rodillera. Es una rodillera que sirve para aliviar la sobrecarga muscular o la no sé qué del menisco, pues producto sanitario. Una rodillera que simplemente sirve para soporte, por ejemplo, ¿no? Pues ahí podría no ser producto sanitario. Entonces la línea aquí es muy fina. Luego tenemos los juguetes, que los juguetes son para hablar de esto horas. De hecho, existen grupos de trabajo a nivel tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea y se ha catalogado la grey zone, ¿no? La zona gris de productos que ni siquiera los que se dedican a esto son capaces de catalogar. Es realmente complejo, ¿vale? Es muy complejo. Yo siempre digo que cuando hayas dudas, hayas consultado, siempre hay que optar por lo más restrictivo, porque al final va a ser lo que más seguridad le dé al consumidor.
Y aquí enlazamos con lo que yo digo siempre, la normativa se debe mirar no solo como algo obligatorio que también, sino como, oye, estás vendiendo productos físicos, productos que van a ser utilizados por personas, van a ser tocados por personas, utilizados para jugar por niños y los productos tienen que ser seguros, ¿vale? Porque luego vienen los sustos y vienen las lamentaciones, es decir, esto es una labor educativa que bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. El que me haya escuchado alguna vez dirá, este tío siempre dice lo mismo, ¿no? Pero es Bueno, como el seguro del coche. A ti no se te ocurriría comprarte un coche y no sacarle el seguro. Sin embargo, ¿cuántas veces a lo largo de tu trayectoria como conductor te han pedido el seguro la policía o la Guardia Civil? Una, dos veces, ninguna, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, lo tienes, ¿no? Pues esto tiene que ser lo mismo, ¿no? Voy a importar un producto físico. La normativa me obliga a cumplir con X, pero además yo lo voy a hacer no solo por obligación, ¿no? Sino porque tengo ese compromiso, ¿no? De calidad con mis clientes. Y aquí te me he ido un poco por la rama, ¿no? Pero al final la respuesta sería, hay normativas en las que tienes que basarte en la intención de venta, según el tipo de producto, y hay otras que es realmente complejo, ¿no? Sobre todo en juguetes y donde pues, y donde se suele optar es por lo más restrictivo. Vale, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta y va relacionada con Certify, ¿no? Yo soy un usuario pues nuevo en el mundo de importación. ¿Cómo me va a solucionar la vida? Es decir, es un clic y ya no tengo que hacer nada. Es decir, me gustaría que a esa gente que tiene un montón de dudas de, pues esto que necesito, esto lo otro, ¿no? ¿Cómo la herramienta les puede solucionar? ¿Hasta qué punto luego ellos tienen que seguir haciendo una cosa, la otra? Que se entienda bien, pues eso, pues todo el proceso. Ahora que comentas lo de los clics, no es uno, pero quizás sean 20 aproximadamente, Bien. como 20 o por ahí. Los tengo que contar un día. A ver, Certify para mí es el cambio total para la persona que no tiene conocimiento de normativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tan sencillo de utilizar y al final te termina dando lo que necesitas que es por eso que para mí es un revulsivo en el sentido de que si quieres no vas a tener que contactar con ninguna consultora, consultor ni con nadie similar. Esto también ha sido un reto para nosotros a nivel de desarrollo, ¿no? Conseguir que con la menor cantidad de inputs posible el resultado sea satisfactorio, ¿no? Y de cara a cualquier autoridad de control del mercado o aduanera, esto sea válido. Porque realmente lo que se le pide al usuario es imagen. La imagen, a través de la imagen generamos una descripción que debe confirmar el usuario. Y hay un siguiente paso donde le hacemos una serie de preguntas en base a la normativa, ¿vale? En ese primer paso, Certify ya ha determinado la normativa del producto. Y según por qué camino vayamos, le hacemos una u otras preguntas, ¿vale? Si, por ejemplo, hemos detectado que es un material en contacto con los alimentos, pues le preguntamos cuál es el material. Si hemos detectado, pues yo qué sé, que es un producto textil, pues le preguntamos la composición textil, porque obviamente la IA no es capaz de determinar si hay 95% de elastano o 96%, ¿no? Y ni dudo que pueda llegar a hacer nunca. No, tampoco. Dudo que pueda llegar a hacerlo. Entonces se le preguntan una serie de cuestiones, 7, 8, 9 preguntas, y luego vamos al paso, que para mí es el determinante. Llevamos 2 pasos, vamos a un tercer paso, que es el de la subida de documentación, ¿vale? La subida de ensayos de laboratorio. Tú que ya llevas años en esto sabrás que a los chinos les encanta enviarte 100 PDF. Oye, pásame el certificado que hace, pompa, aquí tienes 150 PDF. Con suerte, entre alguno de ellos habrá algo útil para ti y para tu producto. Porque muchos a mí me han enviado falsos, pero no pocos, ¿eh? Pero si es que a lo mejor estás comprando un triciclo y te envían un ensayo laboratorio de una lavadora, que es que dices, pues vale, ¿no? Pues bueno, Certify ya, esto es súper importante porque validamos los ensayos de laboratorio, ¿vale? Aquí ya sabemos en ese paso y se lo enseñamos al usuario, oye, tu normativa aplicable es esta, y no solo le enseñamos la normativa aplicable, también le enseñamos las normas
técnicas, ¿vale? Estas son las UNE, ISO, etcétera, ¿vale? Las que se emplean para los ensayos. Con eso validamos el ensayo. Si el ensayo es incorrecto, el usuario tiene dos opciones. Seguir subiendo ensayos constantemente hasta que suba uno correcto, o le mande un pantallazo de Certify al proveedor y le diga, oye, necesito esto, y el proveedor se lo dé o no se lo dé. Y la segunda opción es cotizarlo con nosotros, ¿vale? Nosotros hemos llegado a acuerdos con 7 laboratorios en China. Estamos ahora intentando hacer partner a nivel global con algún otro. Y aquí hemos aliviado un punto de fricción muy grande, en el sentido de que contactar con los laboratorios que si quieren te la cuelan, básicamente, ¿no? No quiero decir que esto sea... Correcto. Al final, pues si tú para ensayar la resistencia física de cualquier producto, si tienes dos normas técnicas similares, pues lo más probable es que te coticen la de mayor coste. Y que te metan normas técnicas que no son indispensables para evaluar tu producto. Correcto. Eso es una cuestión y un compromiso que nosotros tenemos en Certify. De hecho, lo tenemos en los términos y condiciones y nos los podrían tirar a la cara en el caso de que incumplamos esto, ¿no? De que nunca vamos a cotizar ensayos de laboratorio más allá de lo que sea estrictamente necesario para ponerle el marcado CE o para evaluar la seguridad del producto. Vale, si lo haces con nosotros, se sube. Si lo traes y está correcto, se sube y correcto. Llevamos solamente 3 pasos. Paso número 4, ya está. Toda la documentación. Tienes todo. Declaración de conformidad. Expediente técnico completo, que recuerdo lo que he dicho antes, todo producto físico requiere documentación técnica. Etiquetado completo con toda su simbología. Te damos el etiquetado listo para imprimir y además te damos los símbolos en PNG con fondo transparente para que, bueno, si tú diseñas tu packaging. ¿Y qué otra cosa entregamos importante? Vale, hay cuestiones que no podemos hacer, como por ejemplo, si vendes un material en contacto con los alimentos, tienes una obligación de registro en tu comunidad autónoma, ¿vale? Eso no podemos hacerlo por ahora. A lo mejor lo podremos hacer más adelante, pero por ahora no. Si vendes productos electrónicos, tienes una obligación de registro en el Ministerio de Industria y además tienes que pagar las contribuciones ecológicas con los scraps, bla, bla, bla. Esto tampoco lo podemos hacer por ahora, pues te entrego una mini guía, ¿no? Te entrego una guía. Vale, ok. O sea, sí que lo decís, oye, mira, necesitaría... Sí, genial. Correcto, está muy bien porque esto la gente no lo sabe. Sí, aparte entregamos esto. Claro, porque a lo mejor te tienes que escribir aquí, aquí, aquí y en esta forma, ¿no? Pues como importador, pero no como almacenista, como tal, como cual, ¿no? Sí, sí. Aquí el problema que tenemos para la automatización de esto, sobre todo en los registros sanitarios, que son a nivel autonómico. Y entonces se complica muchísimo la cosa. Sí, muy complicado, sí. Pero básicamente esos son los 4 pasos que tenemos, ¿no? Es un proceso que no he contado los clics, pero sí que he cronometrado y son 13 minutos, ¿vale? Son 13 minutos. Si tienes toda la información. ¿Qué ocurre? Que hay veces que no la tienes. Por ejemplo, voy a vender, qué sé yo, un molde para el horno y yo te doy un desplegable con 20 tipos de polímeros, polipropileno, polietileno, poliestireno, etc. Lo normal es que no sepas ni qué es. Vas a ver, pues ahí te aparece una ventanita que te dice, oye, vete a tu proveedor, pregúntale el tipo de material, vuelve y selecciónalo, ¿no? Eso el proceso se puede... Hasta PET1, PET2, P3, P4, P5, P6, P7... ¿Cuál es, no? También. Pues sí. Y luego, bueno, con el tema de silicona también hay muchas variaciones y etc. Pero bueno. Material en contacto con los alimentos es gigantesco la cantidad de cosas que hay. Y luego, aparte, tenemos los materiales de embalaje también para los simbolitos. Que ahí también, que ahí es lo que dice de PET1 hasta infinito, que esos son los símbolos de reciclado de Italia, ¿no? Que llevan la flechita y el número dentro que... Correcto. Sí. Correcto. Sobre tema de certificados y demás, que seguro que... Bueno, esta pregunta me llega muchísimo. Mi proveedor tiene el certificado, pero o sea, el T-Report a su nombre, ¿vale? Y claro, pues bueno, pues luego tiene su declaración de conformidad. ¿Qué hago? Porque el importador soy yo. ¿Qué pasos pues harías? A ver, hay personas por ahí con cierta repercusión diciendo que esto no es válido, ¿vale? Y eso no es así. Es 100% válido. 100% válido. Resumiendo, la respuesta es esa, pero hay que comprobar ciertas cosas.
¿Qué es lo primero que hay que comprobar? Que el ensayo de laboratorio esté correcto, ¿vale? Si tú vas a vender un juguete, el que sea, vamos a determinar N71, 1, 2 y 3. Perfecto. La recomendación de edad está correcta. La fotografía, el reportaje fotográfico que hay en el ensayo coincide plenamente con lo que yo voy a vender. Perfecto. Segunda cuestión. La empresa que aparece como aplicante, que aparece en el encabezado de los ensayos de laboratorio, que es tu proveedor chino, va a ser la misma empresa que te extienda la factura de compra. Hay trazabilidad entre el ensayo, la empresa y tú. Y si es un intermediario. Si es un intermediario, se complica la cosa a nivel de trazabilidad, ¿vale? A mí no me gustan los agentes de compra por esto, aunque yo sé que mucha gente los utiliza, pero a mí por esto no me gustan. ¿Se podría solucionar esto? Se podría solucionar si tú en el expediente técnico generas un documento que se llame subcontratistas, documentos de proveedores, etcétera, ¿no? Y tú ahí explicas toda la cadena de trazabilidad. Pero a mí no me gusta, ¿vale? No me gusta y en aduanas ponen pegas sobre esto, ¿vale? Entonces, y esto, bueno, ahora se va a complicar en China. Volviendo un poco a lo de atrás, ahora en China han cambiado un poco las normativas de exportaciones y demás, porque no son tampoco ajenos también quieren rascar ahí, quieren sacar ahí tajada como es obvio, ¿no? Pero bueno, retomando eso, sí puedes utilizar el ensayo de laboratorio de tu proveedor si se cumplen esas condiciones, que el ensayo esté bien, con todas sus consecuencias y que exista trazabilidad. La declaración de conformidad del proveedor, no, ¿vale? Aquí tú tienes que hacer tu declaración de conformidad más tu documentación técnica en base a ese ensayo de laboratorio. Y esto pasa por aduana. Y si hay algún inspector con exceso de celo que vaya en contra de la normativa, puede haberlo, igual que te puedes encontrar un policía con exceso de celo o una autoridad con exceso de celo, ¿vale? Pero lo que pone la norma, por un caso aislado o puntual que se haya dado en algún sitio, no podemos hacer aquí de nuestra capa un sallo y decir ahora todo, pues no se puede generalizar y la normativa lo permite. Ok, bueno, pues yo creo que ha sido, bueno, que está siendo muy, muy instructivo. Ya pues vamos a ir finalizando y bueno, pues como emprendedor que eres, me gustaría que, pues oye, consejo, yo ahora mismo, pues, ¿qué cosas te ayudan pues para estar mejor? Ya bien sea pues meditar, oye, he leído este libro y me encanta, o yo qué sé, me estoy formando en X cosas y esto me encanta. O sea, no es promo ni nada, simplemente pues algo que pues te parezca interesante justo en este momento de tu vida. Aquí voy a sonar un poco anti-emprendedor y todo eso, pero mira, leer, tengo 2 hijas pequeñas, lo único que leo son cuentos, eso es ahora mismo. Relacionado con el emprendimiento, me gustan los podcasts, pero procuro escuchar podcasts no relacionados con el emprendimiento, salvo uno en concreto. Escucho el podcast de ITNIC, ¿vale? Que es un podcast que habla sobre startups y casos de éxito de startups y demás, que está súper bien. Y luego escucho podcasts generalistas que hablan desde la guerra mundial hasta cualquier historia sobre economía. Eso me distrae bastante. Así que sobre emprendimiento solo oigo eso y sí que consumo mucho podcast y me gusta el podcast generalista, ¿no? Me meto mucho ahí me da por un tema y lo fundo. Genial, pues esa era la pregunta. Pues nada, Abel, muchísimas gracias por venir. Y nada, pues espero a la audiencia que... perdón, antes de acabar, ¿cómo te pueden encontrar? Pues a ti, a Certify, pues como... En la página web directamente, ¿vale? Certify.ai. Comentar que la plataforma la vamos a lanzar en algún momento a final de año, pero que ya la estoy utilizando yo de manera manual y los clientes pueden recibir sus entregas de manera manual. Entonces nos pueden contratar a través de la plataforma, perdón, a través de la página web. Ahí tienen el correo electrónico, Telegram, Instagram, por cualquiera de estos medios respondemos. Okay. Yo lo dejaré, ¿vale? Abajo de la descripción del vídeo para que pues, cualquier persona que quiera pues pueda entrar. Así que nada, ya ahora sí que sí nos despedimos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.